Los números siempre han tenido sentido para mí de una manera en que las personas nunca lo hicieron. Mientras otros niños leían cómics, yo estudiaba los libros de contabilidad de mi padre, fascinada por la danza elegante de los débitos y los créditos. A los 12 años, ya podía detectar errores en las declaraciones de impuestos que incluso los contadores experimentados pasaban por alto. Mi padre lo llamaba mi superpoder. Mi hermano mayor, Marcus, simplemente lo llamaba raro. Ahí va otra vez, decía, enterrada en hojas de cálculo. Se burlaba cada vez que me veía trabajando en ejercicios prácticos. Vive un poco, Emily. Nadie quiere una calculadora humana. Pero no me importaba. Los números eran honestos de una manera que los seres humanos no lo eran. No jugaban a los favoritos ni ocultaban sus verdaderas intenciones tras sonrisas falsas. 2 más 2 siempre iba a ser 4, sin importar cuánto desearas que no fuera así. Esa dedicación me llevó a convertirme en contadora forense especializada en la investigación de fraudes, mientras que Marcus seguía los pasos de nuestro padre, tomando las riendas de la exitosa empresa de construcción familiar y expandiéndola hasta convertirla en un imperio multimillonario. Yo construí mi reputación meticulosamente, caso por caso. Mi trabajo no era llamativo, pero sí significativo. Ayudé a pequeñas empresas a recuperar fondos robados, destapé esquemas de malversación y hasta ayudé a desmantelar una notoria operación de lavado de dinero. Aunque todo eso no importaba mucho para mi familia. En cada reunión, Marcus dominaba la conversación con relatos de sus últimas conquistas empresariales, mientras mis padres se deslumbraban de orgullo. Mi trabajo quedaba relegado a una nota al pie de página, apenas mencionado entre las conversaciones sobre los nuevos contratos de Marcus y sus planes de expansión. Entonces, Emily, decía mi madre con su tono neutral y cuidadoso, sigues haciendo ese asunto de auditoría. Aprendí a sonreír y a sentir, aceptando mi rol como la hermana menos exitosa. No valía la pena explicar que acababa de ayudar a recuperar millones de fondos de pensiones robados, o que el FBI me consultaba regularmente sobre casos complejos de fraude financiero. A sus ojos, siempre iba a ser la rara, la hija que eligió un camino extraño y poco glamoroso en lugar de unirse al negocio familiar. Todo llegó a su punto máximo en la fiesta de retiro de nuestro padre el año pasado. El salón de baile del Gran Hotel estaba lleno de socios comerciales, amigos y familiares, todos reunidos para celebrar los 30 años de éxito de Richard Anderson. Marcus, como nuevo CEO, estaba destinado a dar el discurso principal. Llegué temprano para ayudar a mamá con los últimos arreglos, tratando de ignorar la forma en que ella se preocupaba por el lugar de Marcus en la mesa principal. Mi propio asiento estaba escondido en una esquina, prácticamente oculto detrás de un gran arreglo floral. Emily, querida, me llamó mamá, su voz llevando esa nota familiar de desaprobación. ¿No podrías haberte puesto algo más festivo? Esto es una celebración, no un día en la oficina. Miré mi traje gris oscuro, elegido específicamente porque tenía que ir directamente a la corte después de la fiesta para un testimonio importante. Tengo trabajo después, mamá, respondí. Suspiró, ese suspiro especial reservado para mis muchas decepciones. Por supuesto que sí. No vaya a ser que tomes un día libre para celebrar como es debido el retiro de tu padre. Antes de que pudiera responder, Marcus irrumpió en la habitación, llamando la atención con su impecable traje italiano. Mamá, el lugar está increíble, le dio un beso en la mejilla y luego se volvió hacia mí con esa sonrisa burlona. Hola, hermanita. ¿Sigues con ese look de auditora, eh? Forcé una sonrisa, recordándome a mí misma que ese día era de papá. Hola, Marcus, felicidades por el nuevo contrato de desarrollo. Oh, ¿ya te enteraste de eso? Su sorpresa parecía genuina. No pensaba que te interesara seguir las noticias de negocios, estando tan ocupada con tú, como lo llamas. Finanzas forenses. Contabilidad forense, corregí, aunque sabía que él sabía perfectamente mi título y, sí, leo la sección de negocios de vez en cuando. La fiesta continuó como era de esperar. Papá dio un discurso emotivo sobre cómo construyó la empresa desde cero, mamá lloró como correspondía y luego fue el turno de Marcus de tomar el micrófono. Comenzó bien, hablando sobre el legado de nuestro padre y el futuro de Anderson Construction, pero después de 3 copas de champán, se desvió del guión. Sabéis, dijo, tambaleándose ligeramente, papá siempre nos enseñó que el éxito viene de tomar riesgos,
de pensar en grande. Algunas personas. Sus ojos encontraron los míos entre la multitud. Prefieren jugar a lo seguro, quedarse en oficinas oscuras contando el dinero de otros, demasiado temerosos para ensuciarse las manos en el negocio real. Un murmullo recorrió la sala, mientras la sonrisa de mamá se volvía fija y papá se acomodaba incómodamente en su asiento. Tomen a mi hermana Emily, por ejemplo, continuó Marcus, ignorando la mirada de advertencia de papá. Ella podría haber sido parte de algo grande, podría haber ayudado a hacer crecer el legado de la familia, pero eligió convertirse en una contadora glorificada, pasando sus días revisando recibos y estados de cuenta bancarios. Me quedé perfectamente quieta, mi rostro cuidadosamente impasible mientras él continuaba con su monólogo borracho. ¿Cuál es el punto? ¿Qué valor real aporta alguien así al mundo? Al menos los contadores de verdad ayudan a que las empresas crezcan, pero la contabilidad forense. Rió con un sonido agudo y cruel. Eso es solo un término elegante para soplón profesional. Totalmente inútil en el mundo real de los negocios. La sala se había quedado incómodamente en silencio. Sentía miradas de lástima desde las mesas cercanas, veía la mortificación de mamá y la ira de papá, pero no me moví, no reaccioné. Había aprendido hace mucho que mostrar emoción solo le daba más munición a Marcus. Marcus, interrumpió papá, su voz firme. Eso es suficiente. Pero Marcus ya estaba desbocado. No, papá. Necesitaba ser dicho. Bueno, mientras yo estoy allá afuera ganando dinero de verdad, construyendo cosas reales, Emily está jugando a ser detective con hojas de cálculo. Es vergonzoso. Ella se va. Me levanté con calma. Me voy, papá. Felicitaciones nuevamente por tu retiro. Lo siento, pero tengo una comparecencia en la corte que no puedo perder. Salí con la cabeza en alto, ignorando los ruegos de mamá para que me quedara y los gritos borrachos de Marcus diciendo no sabe ni tomar una broma. Tenía un trabajo que hacer, un testimonio que dar que ayudaría a condenar a un hombre que había robado millones del fondo de pensiones de sus empleados. Mi trabajo importaba, lo entendiera o no mi familia. Los siguientes 3 meses pasaron en un borrón de casos y apariciones en la corte. Ignoré las llamadas de mis padres, borré el texto de disculpa a medias de Marcus sin leerlo y me sumergí en mi trabajo. Luego, un martes lluvioso de septiembre, todo cambió. La llamada llegó a las 7:15 de la mañana, justo cuando me estaba acomodando en mi oficina con el primer café del día. El nombre de Marcus apareció en la pantalla de mi teléfono. Por un momento, consideré dejarlo ir al buzón de voz, pero algo, tal vez el instinto o simplemente los años de obligación de hermana mayor, me hizo contestar. Emily, dijo su voz, áspera y desesperada de una forma que nunca había oído antes. Necesito tu ayuda. La empresa, hay algo mal, muy mal. Me recosté en mi silla, luchando contra la urgencia de recordarle lo inútiles que se suponía que eran mis habilidades. ¿Qué tipo de mal? Los números no cuadran, el dinero falta. Mucho de él. Millones. No, no puedo. Tomó una respiración temblorosa. Por favor, Emily. Sé que no merezco tu ayuda, pero esto no solo es por mí. El fondo de retiro de papá está atado a la empresa. Si algo ha pasado. Cerré los ojos, ya sabiendo que no podría rechazarlo. No con el futuro de papá en juego. Envíame todo lo que tengas, estados bancarios, registros de transacciones, contratos con proveedores, todo de los últimos 2 años, al menos. Gracias, susurró, sonando cerca de las lágrimas. Emily. Lo interrumpí. No estoy haciendo esto por ti. Lo hago por papá. Y Marcus, esto no es gratis. Mi tarifa habitual de consultoría es de 500 pesos por hora. Hubo una larga pausa antes de que respondiera. Eso está bien. Más que justo. Considerando que voy a despejar mi agenda los próximos días. Que los documentos lleguen a mi oficina antes del mediodía. Colgué antes de que pudiera decir más, ya preparándome mentalmente para lo que prometía ser una investigación intensa. Poco sabía yo que estaba a punto de descubrir algo mucho más grande y personal de lo que ambos esperábamos. Los documentos llegaron exactamente a las 11:58 de la mañana, 14 cajas de registros financieros, contratos y memorandos internos. Marcus siempre tenía una inclinación por el dramatismo. Limpié la sala de conferencias,
Pedí el almuerzo y me acomodé para lo que sabía sería un día largo. Para la medianoche ya tenía mis primeras sospechas. Al final de la semana, ya tenía pruebas, y lo que encontré me heló la sangre. El fraude no solo era extenso, era elegante. Alguien había construido una intrincada red de proveedores falsos, facturas infladas y empleados fantasmas, todo diseñado para desviar dinero de la empresa de forma tan suave que incluso un hombre de negocios experimentado como Marcus no se había dado cuenta. Pero lo que realmente me llamó la atención fueron las marcas de tiempo. Este esquema no había comenzado hace 3 meses, ni siquiera hace 6. Había comenzado exactamente un año antes del retiro de papá. Estaba mirando una serie particularmente sospechosa de transacciones cuando la puerta de mi oficina se abrió de golpe. Marcus estaba allí, luciendo como si no hubiera dormido en días, su traje normalmente impecable arrugado y flojo en el cuello. «¿Qué pasa?», exigió, dejando caer su cuerpo en la silla frente a mí. «Han pasado 5 días, Emily. Dime que encontraste algo». Estudié el rostro de mi hermano cuidadosamente. «Encontré muchas cosas, Marcus. La pregunta es, ¿cuánto realmente quieres saber?». Se pasó una mano por el cabello despeinado. «¿Qué se supone que significa eso?». «Quiero saber todo. Esta es mi empresa. Estamos hablando de la empresa de papá», corregí en voz baja, observando su reacción. Al menos lo era hasta el año pasado. Algo cruzó su rostro. Culpa, miedo, antes de que lo enmascarara. «Encuentra la empresa de papá que él me confió. Solo dime lo que encontraste». Saqué mi tableta y mostré una hoja de cálculo. En los últimos 18 meses, aproximadamente $4.3 millones han sido desviados de Anderson Construction a través de una sofisticada red de empresas fantasmas y facturas fraudulentas. Marcus se quedó paralizado. ¿4.3 millones? Eso es imposible. ¿Cómo no vi esto? Porque fue diseñado para no ser visto, expliqué, girando la tableta para mostrárselo. Mira estos nombres de proveedores: Summit Development Solutions, Progressive Building Materials, Elite Construction Resources. Todos suenan legítimos, ¿verdad? Todos registrados como corporaciones, todos con sitios web profesionales y direcciones comerciales. Asintió lentamente. Reconozco algunos de esos nombres. Hemos hecho negocios con ellos desde exactamente un año antes del retiro de papá. Terminé. Interesante, ¿no? ¿No lo crees? Marcus se recostó en su silla. ¿Qué estás insinuando? No estoy insinuando nada, todavía. Estoy enunciando hechos. Hecho 1. Estas empresas existen solo en papel. Sus direcciones comerciales son lotes vacíos o edificios inexistentes. Hecho 2. Todos los pagos a estas empresas se procesan a través de una compleja cadena de cuentas bancarias antes de terminar finalmente en una cuenta offshore en las Islas Caimán. Saqué otro documento. Hecho 3. La autorización para estos proveedores vino de la oficina del CEO. De tu oficina, Marcus. Se levantó de golpe, el rostro enrojecido. Un momento. ¿Me estás acusando de robar de mi propia empresa? No, dije calmadamente. Te estoy diciendo que alguien con acceso de alto nivel a Anderson Construction ha estado drenándola sistemáticamente. Alguien que sabía exactamente cuándo papá planeaba retirarse. Alguien que tenía la autoridad para aprobar nuevos proveedores sin cuestionamientos. Marcus se desplomó nuevamente en la silla. Esto es una locura. No lo hice. No lo haría. Hay más. Seguí sacando un grueso montón de papeles. ¿Recuerdas a Jennifer Chen? Su rostro se quedó en blanco. ¿Quién? Tu directora financiera. La que contrataste justo después de que papá anunciara sus planes de retiro. Aquella con referencias impecables, credenciales extraordinarias y que, resulta, ni siquiera existe. ¿Qué? Jennifer Chen es un fantasma, Marcus. Sus credenciales son falsas, sus referencias llevan a teléfonos desechables y su número de seguro social pertenece a una mujer que murió en 1984. Su rostro se descompuso. Pero tenía acceso total a las finanzas de la empresa, podía aprobar proveedores, procesar pagos, mover dinero entre cuentas. Marcus comenzó a temblar, su cara perdiendo todo color. Detente, por favor, detente. Necesito explicarlo. Me recargué en la silla, entrelazando las manos sobre el escritorio. Sí,
Creo que sí. Lo que siguió fue una confesión que me rompió el corazón. No solo por la empresa o por papá, sino por mi propio hermano. Empezó como algo pequeño, susurró, mirando sus manos. Solo unos miles aquí y allá. La empresa iba bien y yo tenía deudas. Deudas de juego. Me dije a mí mismo que lo pagaría antes de que alguien se diera cuenta. Pero las deudas crecieron, adiviné. Asintió, miserable. Conocí a Jennifer, en realidad se llama Rebecca Walls, en un casino de Las Vegas. Me dijo que podía ayudarme a desviar fondos, solo hasta que me recuperara, pero luego empezó a chantajearme. Amenazó con exponerlo todo si no la dejaba sacar más dinero. Y la dejaste, dije con dureza. Dejaste que robara de la empresa de papá, de su fondo de retiro, para encubrir tus propios crímenes. Las lágrimas rodaban por su rostro. No sabía qué más hacer. Si esto salía a la luz, mataría a papá. La vergüenza, el escándalo, pensé que podría arreglarlo antes de que alguien se enterara. Saqué mi teléfono y presioné play. La voz de Jennifer, o más bien Rebecca, llenó la habitación, discutiendo cronogramas de pago con Marcus. Él levantó la cabeza de golpe, con los ojos desorbitados por el pánico. ¿Grabaste nuestras reuniones? No, respondí en voz baja. Lo hizo el FBI. El color desapareció completamente de su rostro. Han estado vigilando a Rebecca Walls durante meses. Ha hecho lo mismo con al menos 3 empresas más. He estado trabajando con ellos en la investigación desde que me llamaste. Marcus se puso de pie de un salto. ¿Me tendiste una trampa? ¿A tu propio hermano? Protegí la empresa, lo corregí. Protegí a papá. Hice una pausa antes de continuar. El FBI está dispuesto a tratarte como una víctima de extorsión en lugar de un cómplice, gracias a estas grabaciones. Rebecca y sus socios irán a prisión. El dinero en las cuentas de las Islas Caimán ya fue congelado y será devuelto a Anderson Construcción. ¿Y yo? Susurró. Obviamente, tendrás que renunciar como director general. Habrá multas, probablemente servicio comunitario, pero no prisión, siempre y cuando cooperes. Me puse de pie, recogiendo mis archivos. Ah, y una cosa más. Vas a devolver hasta el último centavo con intereses. Ya elaboré un plan de pagos. Es bastante agresivo, pero bueno, mis tasas son bastante razonables para ser una simple contadora forense inútil. La reunión con nuestros padres al día siguiente fue una de las cosas más difíciles que he hecho. Mamá lloró. Papá explotó de furia. Marcus se quedó sentado, con la mirada baja, como un niño regañado, mientras yo exponía las pruebas y la solución. Pero cuando terminé de explicar cómo trabajé con el FBI para salvar tanto la empresa como a Marcus de la ruina total, papá hizo algo que nunca había hecho. Se levantó, rodeó la mesa y me abrazó con fuerza. Mi brillante niña, susurró, su voz temblorosa por la emoción. Estoy tan orgulloso de ti. Eso fue hace 6 meses. Anderson Construcción está de nuevo sobre terreno firme. Papá salió temporalmente de su retiro para estabilizar la empresa, mientras Marcus recibe ayuda para su adicción al juego. Mamá todavía suspira de vez en cuando por el escándalo, pero incluso ella ha empezado a presumir con sus amigas sobre su hija, la cazadora de crímenes financieros. En cuanto a Marcus, ahora es diferente. Más humilde, sin duda, pero también más sincero. La semana pasada pasó por mi oficina con un café y una disculpa sincera. Estaba celoso, admitió, mirando su taza. Siempre hiciste que todo pareciera tan fácil, tan limpio. Números, patrones, problemas, simplemente los resolvías. Yo quería sentirme así de seguro, así de confiado en mis habilidades. En vez de eso, traté de derribarte para hacerme sentir más grande. Acepté su café y su disculpa, pero no su autocompasión. Eres bueno en muchas cosas, Marcus. Dirigir equipos, gestionar proyectos, inspirar a las personas a dar lo mejor de sí. Esas son habilidades reales. Solo te perdiste en el camino. Asintió lentamente. Sí, lo hice. Sonrió con tristeza. Pero me encontraste. Supongo que ser una delatora profesional tiene sus ventajas. Le lancé un lápiz y, por primera vez en años, nos reímos juntos. Ayer papá me llamó para preguntarme si consideraría aceptar un puesto permanente en Anderson Construcción, encabezando un nuevo departamento de auditoría y cumplimiento. Necesitamos tus ojos, dijo.
Tu forma de ver las cosas. Es hora de que esto sea un verdadero negocio familiar, con todas nuestras fortalezas trabajando juntas. No le he dado una respuesta todavía. Parte de mí ama mi independencia, mi reputación como profesional independiente. Pero otra parte recuerda a la niña que soñaba con trabajar junto a su familia, con los libros de contabilidad de su padre abiertos frente a ella. Tal vez sea tiempo de un nuevo capítulo. Después de todo, los números no mienten. Y a veces, nos dicen cuando es momento de un cambio. Al final, eso es lo que pasa con la familia. Como una ecuación compleja, puede llevar tiempo resolver todas las variables, pero cuando finalmente lo logras, todo encaja perfectamente. A veces, solo hace falta una contadora forense para mostrarle a todos cómo deberían sumar los números.